Masejet Zebahim Daf Samejea Amudalev 65a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del Daf anterior. En la Mishnah, en la clase anterior, se mencionó el proceso del Hatataof. La Mishnah a continuación nos menciona en su primera parte el proceso de Olataof. Y al final de la Mishnah, o en la segunda parte, ¿sí?, nos habla sobre los pensamientos inapropiados que invalidan ya sea el Hatataof, ya sea el Olataof. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah. Olataof keitzad naaset. Ala la kevesh upana la sovev. Balo le keren deromid mizrahit. Hayamoleket rosha mimul orpa. Umavdil. Umitzaet damal kira mizbeach. Natal et arosh reikif. Bet melikato la mizbeach. Usfago bemelach. Uzrako al gabe haishim. Balo la guf. והסיר את המוראה ואת הנוצה ואת בני המים היוצאים עמם, והשליחם לבית הדשן. שיסה ולא הבדיל. ואם הבדיל, כשר. סופגו במלח וזרקו על גבי האישים. לא הסיר המוראה ולא הנוצה ואת בני מים היוצאים עמם, ולא ספגו במלח, כל ששינה בא מאחר שמיצה את דמה כשרה. Dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente. ¿Cuál era el proceso de Olataof? Dice la Mishnah el proceso era el siguiente. El Cohen subía a la rampa del Mizbeach, la rampa principal, y en la mitad se dirigía hacia la rampa menor que estaba del lado derecho, o sea, en el Mizrach, en el este. Y esa rampa lo llevaba ¿a dónde? Al Cohen, al Sovev, ¿sí?, que estaba a una altura de 6 amot, ¿sí?, que ahí era el lugar en donde hacía el servicio del Olataof. Iba a la derecha y llegaba a qué esquina. ¿Cuál es la primera esquina? Deromit Mizrahit, sureste, ¿sí?, que esto es lo ideal en donde se hace el Olataof, como ya vimos anteriormente. Si estaba relleno, se iba a la otra esquina, suroeste, pero lo ideal es sureste. ¿Y por qué ahí? Porque estaba más cerca al Bet HaDeshen. Sí, muy bien. Ahí le hacía Melicá, que es como explicamos ya, como ya mencionamos anteriormente, a la cabeza del Olataof. ¿En dónde? En la nuca. O sea, no en la garganta, que es la parte delantera, sino en la parte trasera, abajo de la nuca, ahí, con la uña. Y con esto separa la cabeza del cuerpo. Aclaro, cuando la Mishnah dice separa según Rashi, no es que separa completamente, sino separa que corta los dos simanim. ¿Qué son los dos simanim? Kaneh y Veshet, pero todavía sigue conectado la cabeza ahí, ¿sí? O sea, separa se refiere que no nada más corta un simán, sino los dos, Kaneh y Veshet, tráquea y esófago. Después, exprime la sangre de su cuerpo. Recuérdense que ahorita está el ave, hay cuerpo y cabeza, está todavía conectadito, ¿no? Pero hay cuerpo y cabeza. Exprime la sangre de su cuerpo sobre la pared del Mizbeach. Luego, agarra la cabeza, ¿sí?, y la presiona fuerte con la pared, la cabeza, y en el lugar donde hizo la melicá, por donde cortó, lo presiona con la pared del Mizbeach para que la sangre salga. Aclaro, importante decirlo, la razón por la cual en la cabeza necesita presionarlo contra el Mizbeach así, exprimirlo fuerte, es porque la sangre ahí hay mucho menos y necesita más presión. Ok. Después el Cohen agarra solo la cabeza, ahí ya separa la cabeza, ¿sí?, y la sube ¿a dónde? Al Rosh HaMizbeach. ¿Qué es Rosh HaMizbeach? Encima del Mizbeach. La cubre, la satura con sal, que también donde estaba la sal, encima del Mizbeach, que esta sal la usaban para todos los restos de los korbanot, ¿sí? Y después de salar la cabeza, la echaban ¿a dónde? A la marajá, a la hoguera, al fuego. Después el Cohen regresaba otra vez para buscar ¿qué? El cuerpo. Muy bien. ¿Qué le hacía al cuerpo? Escuchen bien. Le sacaba la mur'a. ¿Qué es mur'a? El buche, ¿sí? El buche que está en el esófago, ¿sí? En la mitad hay un buchecito ahí, ¿sí? El buche. Con la pluma o las plumas que cubren al buche. Y adicionalmente, al sacar ese buche con las plumas que cubrían al buche, salía también las entrañas con ellas, las entrañas que salían con ella. Todo eso lo llevaban ¿a dónde? Al Bet HaDeshen, ¿sí? Después, desgarraba el Cohen con su mano por la espalda, por atrás, ¿sí?, entre las alas, lo desgarraba, o sea, lo partía, lo dividía, pero no lo partía completamente, todavía se quedaba conectado.
Y si transgredió y la dividía, literal lo dividió en dos partes, el corbán está ¿qué? Kasher. Después, ¿qué hacía? Agarraba, ¿qué es lo que tiraba en el Betateshen? El zefek con las plumas y las entrañas, pero todavía que quedaba el cuerpo. ¿Qué hacía con el cuerpo? Lo saturaba con sal, lo cubría con sal y lo tiraba sobre el fuego, la marajá que estaba en él, sobre el Mizbeach. ¿Sí? ¿Y por qué no comían nada los Kohanim? Hola, muy bien, porque era hola, porque era hola taof, muy bien. Que no puede comer ni los Kohanim ni los Bealí, muy bien. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si el Kohen falló en uno de estos procesos? ¿En cuál? No, ya sea que no sacó el zefek, la murá, el buche, ni las plumas, ni las entrañas que salían junto con eso, o que el cuerpo no lo metió con sal, o la cabeza no lo metió con sal. ¿Kasher o no kasher? Dice la Mishnah, todo cambio que hizo este proceso en el Olat Taof, si fue posterior a qué? Al mitzui, ¿qué es mitzui? Al exprimir, después del paso de exprimir la sangre en el Mizbeach, ¿sí? Está kasher. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en el proceso del Corbán invalida únicamente si cambió previo a el paso que permite al Corbán. ¿Cuál es ese? La sangre. Pero si fue posterior, que ya permitió, ya quedó permitido, y no es lo ideal, no es lo correcto, pero no invalida al Corbán. Así nos dice la Mishnah. Está clara esta parte. Sigue diciendo la Mishnah. Hivdil behatat velo hivdil beola pasul. Mitzah et dam harosh velo mitzah dam aguf pesula. Dam aguf velo mitzah dam harosh kesherá. Nos dice en esta parte la Mishnah nos sigue diciendo qué pasa si el Cohen transgredió y en Hatat, que dijimos en Hatat, ¿sí? Mencionamos en las clases anteriores Hatat Taof, ¿cuánto hay que cortar? 1. Pero el que hizo, cortó 2. Ivdil, separó la cabeza del cuerpo. O sea, ¿qué significa separó según Rashi? Que cortó los 2. No es correcto eso. O en el caso de Olá, ¿sí? En el caso de Olá, que tendría que haber hecho ¿qué? Cortar los 2 y dividirlo así, o sea, cortar los 2. No te cortó los 2, sino nada más que 1. En este caso, el Corbán está pasul. ¿Por qué? Porque hizo un cambio, modificó un proceso o parte del proceso previo al Mitzui Hadam. Igualmente, si hizo Mitzui Hadam de la cabeza, de la sangre de la cabeza del Olat Taof, y no del cuerpo, también pasul. ¿Por qué? Porque el Mitzui mismo es el que causa el permiso y aquí falló en el Mitzui. Sin embargo, si hizo Mitzui del cuerpo, pero no de la cabeza, el Olá está kasher. ¿Por qué? Porque no obstante, lo ideal es hacer Mitzui de todo, lejatejilá, pero Bediabad, si hiciste la mayoría, ¿qué es la mayoría? La sangre que está en el cuerpo, Bediabad está kasher. Sigue diciendo la Mishnah. Hatata of, shemelaka shelo lishma, mitzad dama shelo lishma, o lishma ve shelo lishma, o shelo lishma ve lishma pasul. Olata of, que será, o el bachelo alta le palim, Shem Jova. Ahorita la Mishnah en esta parte nos dice lo siguiente. Ahorita empieza a hablar de los pensamientos inapropiados. No sé si recuerdan que mencionamos que entre los pensamientos inapropiados que invalidan, tenemos cuando es no lishma. ¿Sí? Por ejemplo, un korban hatat se hizo no con intención de hatat, sino con intención de shelamim. ¿Sí? Entonces, normalmente, en todos los korbanot, la halajá es que en todos los korbanot normalmente es kasher, se puede seguir con el proceso, solo que los bealim, los dueños, no salieron de Jehová. Menos 1. ¿Cuál hatat? Es que si el hatat, y Corban Pesach también, si el hatat hiciste no lishma, ahí no solamente que no salió de Jehová los bealim, sino que es paso, no puede seguir con ¿qué? Con el Corban. Al principio del Masejet vimos esto. Entonces aquí también es igual. Dice la Mishnah, hatat taof, que la melika la hiciste no lishma, o sea, la hiciste con intención de hatat taof, la hiciste con intención de olá, por decir. ¿Sí? O que el mitzui, no la melika, sino, primer caso, la melika no lishma. Segundo caso, el mitzui no fue lishma. ¿Sí? O que se hizo uno de estos trabajos, de uno de estos servicios, la melika o el mitzui, lishma y no lishma. O sea que al principio pensó lishma, leshem hatat, y después en la segunda parte de ese servicio pensó leshem olá. O al revés, primero no lishma, primero con intención de olá, y después en la continuación del servicio pensó lishma. En todos estos casos, el Corbán está pasul legambre.
no solamente el Baalim tiene que traer otro hatat, sino que no puede ni comer, no puede ni seguir con el proceso y no se puede comer esa carne de este hatat. ¿Sí? O sea, básicamente el hatat ha'of es igual al hatat behema, que si fue lo lishma, si fue sin intención de hatat, en uno de estos servicios, Melikah o Mitsui, o en ese mismo servicio tuvo lishma y no lishma, pasul legambre. Sin embargo, en olataof, que no es hatat, ahí está kasher si se hizo no lishma. O sea, kasher que puede seguir con el proceso, y puede seguir adelante con el proceso, y puede subir al mizbeach, pero el dueño no salió y dejó va. Y tiene que traer otro corbán para su promesa o su donación que se había comprometido. O sea que el olataof es equivalente a olat behema, que si no fue lishma, no es pasul de grambre, pero es pasul de que no sirve para los ¿para quién? Para los dueños. Perfecto. Seguimos. Echad hatat haof veechad olat haof shemelakan veshemitzah et damam לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו כרת ובלבד שיקריב החטאת כמצוותו ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. Bien, la Mishnah nos dice, ahorita nos habla de un pensamiento, en la parte anterior nos habló de un pensamiento inapropiado de lo lishma, que aplican hatat y nos la hace un poco diferente. Ahorita la Gemara en esta parte que acabamos, la Mishnah, perdón, en esta parte que acabamos de leer nos habla de ¿qué? De pensamiento de chutz lizmano o chutz lim como un pensamiento inapropiado de fuera de lugar o fuera de tiempo. Dice la Mishnah lo siguiente, ya sea hatat haof o ya sea que olat haof, muy bien, si hizo melikah y melikah y mitsui de la sangre, cuando se exprime, ¿sí? Y pensó en el momento de la melikah o del mitsui, comer algo que normalmente se come. ¿Qué cosa? En el caso del korban hatat, que los kohanim lo comen. O subir al mizbeach algo que normalmente se sube, o sea, el korban olat haof. Y esto pensó hacerlo fuera de lugar, ya sea la comida, el consumo humano o el consumo del mizbeach, la aktara. El korban está pasul, pero no hay karet el que lo come. ¿Por qué? Porque es chutz, es machshevet chutz lim como. Sin embargo, si pensó en uno de esos servicios hacer lo que comer o leaktir taola chutz lizmano, ¿sí? Entonces ahí el korban se convierte en pigul y los que lo comen tienen que karet. Ahorita, para que sea pigul y haya karet, hay una condición. Que el resto, el matir, mejor dicho, que es el matir, todo korban tiene un matir, como ya vimos anteriormente, que es el permitidor, lo que causa que quede permitido. ¿Cuál es el permitidor en un korban? La sangre. Entonces, la condición para que sea pigul tiene que ser que la sangre, que es el permitidor del korban, ya sea para que pueda proceder a aktará o ya sea para que se pueda consumir, tiene que salpicarse y echarse según la halajá sin ninguna invalidez, aparte del pensamiento de pigul, o sea, aparte del pensamiento de chutz lizmano. Pero si aparte del pensamiento chutz lizmano hubo otro pensamiento que invalida, se no recae que pigul. La Mishnah trae unos ejemplos. Keitzat karaba matir que mitzvato. Malak beshtika umitzah adam chutz lizmano. O shemalak chutz lizmano mitzah adam beshtika o shemalak umitzah adam chutz lizmano. Zeu shekarav amatir que mitzvato. Dice la Mishnah, ¿cuál es el caso que el matir se hizo correctamente y por ende si hubo un pensamiento de pigul, si hay karet? Si hay un pensamiento de chutz lizmano se vuelve pigul y hay karet. Te voy a explicar, cuando la melikah la hizo sin ningún pensamiento y después el mitsui lo hizo pensando chutz lizmano. Entonces la melikah se hizo sin ningún pensamiento negativo y el mitsui se hizo con pensamiento de chutz lizmano. Entonces aquí está un solo pensamiento de chutz lizmano. Segundo ejemplo, la melikah la hizo chutz lizmano y el mitsui lo hizo sin ningún pensamiento inapropiado. O que ambos, la melikah y el mitsui lo hizo chutz lizmano. Aquí, ¿sí? La sangre se hizo después, aparte del psul que había de chutz lizmano, el resto estaba perfecto, la sangre estaba perfecto, ¿sí? Entonces el matir se hizo que mitzvato y por lo tanto el pensamiento de chutz lizmano afecta, lo vuelve pigul y si uno lo come va a haber ¿qué? Va a haber karet.
Sigue diciendo la Mishnah ejemplos de un caso que lo kareva matri que mitzvato. Otra vez, ¿qué es lo kareva matri que mitzvato? Cuando, aparte del pensamiento de Jutzis Manó, hay otro pensamiento que invalida también. Si se cae, ya no. Sí, vamos a ver cuáles son los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos para eso? ¿Qué es lo kareva matri que mitzvato? La Mishnah trae varios ejemplos, trae un total de 10. Dice la Mishnah, Malak Chutzlim como, Umitzah Adam Chutzis Manó, o Shemalak Chutzis Manó, Umitzah Adam Chutzlim como, o Shemalak Umitzah Adam Chutzlim como. חטאת העוף, שמלקו שלו לשמה, ומצד דם חוצי זמנו, או שמלק חוצי זמנו, ומצד דמו שלו לשמה, או שמלק ומצד הדם שלו לשמה, זהו שלא קרב המטרי כמצוותו. לאכול כזית בחוץ, כזית למחר, כזית למחר, כזית בחוץ. כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול ואין בו כרת. Ok, 10 casos. Los últimos dos no son exactamente esta razón, es por otra razón, los últimos 2 casos. ¿Sí? Pero bueno, expliquemos. Un segundo. Un segundo, Mejila. Ok. Un segundito. Sí, bueno, son 10. Ok, son 10 casos. 10 ejemplos para lo kareva matri que mitzvato. Primer ejemplo es cuando la meliká se hizo con pensamiento de Hutzlim como y el mitzui se hizo con Hutzlim manó. O sea, aparte de Hutzlim manó, hay otro psul de Hutzlim como. O sea, aparte de Hutzlim manó, no se hizo bien. Hay otro pensamiento de Hutzlim como. Segundo caso, segundo ejemplo, la meliká Hutzlim manó y el mitzui Hutzlim como, lo mismo, pero al revés. Tercer caso, la meliká y el mitzui de la sangre se hizo Hutzlim como. Se no es pigul porque es Hutzlim como. Cuarto ejemplo, hatata of. Hatata of, que es algo que invalida en hatata of aparte de Hutzlim como. Lishma, cuando no fue Lishma. Aquí dice, la meliká fue no Lishma y el mitzui fue Hutzlim manó. O la meliká fue Hutzlim manó y el mitzui fue lo Lishma. Llevamos 5 casos, ¿sí? No. Sexto caso, meliká y mitzui lo Lishma. Todos estos son casos que si no hubiese el pensamiento de Hutzis Manó, no es kareva matri que mitzvato, porque de por sí hay otra cosa que lo invalida, ya sea en los primeros 3 casos, Hutzim como, y en los últimos 3 casos, en Hatat lo Lishma. Perfecto. Ya vamos 6. 7. Séptimo. Una persona que hace uno de los servicios, pensando en que va a comer la carne del Hatat Taof, un kazait, fuera. Y otro kazait de ese mismo corbán fuera de tiempo. O sea, un kazait fuera de lugar, otro kazait fuera de tiempo. ¿Sí? Aquí también. Hutzim como es, Hutzim mano. Octavo caso, que pensó comer al principio un kazait mañana, o sea, después de tiempo. Y después del segundo kazait, Hutzim como también hay otra, y por eso no es pigul. Noveno caso, cuando pensó comer mitad de un kazait fuera de lugar, y después pensó comer mitad del kazait fuera de tiempo. Que aquí, no, aquí está nada más pasul y no es pigul porque no tienes un kazait total de fuera de tiempo. Y el 10º caso es lo mismo pero al revés. Primer mitad de kazait fuera de lugar y segundo mitad de kazait primer mitad de kazait fuera de tiempo y segundo mitad de kazait fuera de lugar. En todos estos casos es pasul, pero no hay karet, ¿ok? Sí, los primeros 8 casos es porque efectivamente por el hitush, por lo que mencionamos hasta ahorita, que todo lo que decimos que pigul es únicamente si aparte de este pensamiento de Hutzis Manó no hay nada que invalide, y en todos los primeros 8 casos hay, y por lo tanto no se convierte en pigul. Los últimos 2 casos es porque no tienes tziruf, una combinación de kazai total, que fue con pensamiento de ¿qué? De Hutzis Manó. Okay. Todos estos casos está pasul, pero no hay karet. Bien, la Mishnah trae una opinión que discute con Tanakama. Amar Rabbi Yehuda, ze aklal, im hachashevet azman, kadman le hachashevet hamakom, pigul vechayim alav karet. Im hachashevet hamakom, kadman le hachashevet azman, pasul ve'en bo karet. Vajamim omrim ze veze, pasul ve'en bo karet. Viene Rabbi Yehuda y dice, no señor. Según Tanakama, ¿qué acabamos de decir? Según Tanakama, en cualquier caso que hubo un pensamiento de Hutzis Manó, si también hubo un pensamiento de Hutzim como de Lolishman Hatat,
¿Cuál es la halajá? No es pigul, ya sea que fue antes o después. Viene Rabbi Yehuda y dice, no siempre es así, la regla es así. Según Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda discute y dice, ¿qué vino primero? Sí, primero hubo un pensamiento de Hutz Lismanó y después de Hutz Imkomó. A pesar que hubo un pensamiento también de Hutz Imkomó, ya que fue después, nos regimos y nos basamos en el primero que es Hutz Lismanó y se convierte en pigul y hay caret. Solo en el caso que primero fue Hutz Imkomó y después Hutz Lismanó, ahí decimos que es pasul y no hay caret. Jajamín, sin embargo, discuten y dicen, en ambos casos, ya sea que el Hutz Lismanó fue antes o el Hutz Imkomó fue antes, el Corbán está pasul y no hay caret. O sea que Jajamín es lo mismo que Taná. Jajamín es lo mismo que Tanakama. ¿Por qué se repite? Dicen los mefarshim para decirte que la halajá es como Tanakama. ¿Ok? Seguimos. Culmina la Mishnah diciendo: Leejol kahatzi zait, u leaktir kahatzi zait kasher. She'en achila beaktara mitztarfim. Culmina la Mishnah diciendo una halajá que están de acuerdo. ¿Qué? Que están de acuerdo todos. Mencionamos que cuando es mitad de kazait hutzis mano y mitad hutzim komo, o al revés, primero mitad de kazait hutzim komo, después hutzis mano, ¿cuál es la halajá? Pasul, no hay pigula en ese caso, ¿sí? Y eso según todos, en eso, porque no tienes un total de un kazait que se combinan, pero no tienes un total de kazait de karet. Entonces pasul, pero no es pigula y no hay karet, ¿sí? En este caso, bien la Mishnah nos dice que cuando él pensó en comer mitad de kazait, ¿sí? Y pensó en comer pensó en comer mitad de kazait, consumo humano, y la segunda mitad pensó en leaktir, que no es consumo humano, sino consumo de misbeach, lo que llamamos consumo de misbeach, ahí ya sea que ambos fueron pensados hutzis mano o ambos hutzim como, está kasher, no pasul y no hay karet, sino kasher. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos asociar, dos mitades, es únicamente cuando fue el mismo tipo de consumo. Consumo humano ambos o consumo de misbeach. Pensamiento de aktará, hutzis mano, mitad de kazait y otra mitad de kazait de aktará también. O en Adam, mitad de kazait, mitad. Pero cuando aquí es mitad de aktará, mitad de ajilá, no se combinan y por lo tanto el corbán está 100% kasher. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara, presten atención, Rapotay, en esto. No es tan complicada. La primera parte, el primer amud no es tan complicado. Bien, la Baraitá y nos explica con más detalles el proceso la primera parte de la Mishnah, proceso de Olat Haof. Y antes de empezar a leer la Baraitá, quiero leerles un par de pesukim que están escritos en Vaikra, capítulo 1, desde versículo 14 hasta el versículo 17. ¿Sí? Voy a decirlos en hebreo y poco a poco vamos a explicar cada parte de esos pesukim. Ahí la parashá que nos habla de Olat Haof dice así: Veim min haof Ola korbanol Hashem. Se está hablando de Olat Haof, ¿sí? Veikribó minatorim. Esto no está en la Gemara, esto es una introducción. Repito. Veim min haof Ola korbanol Hashem. Veikrib minatorim o min benei Yonah et korbanó. Veikribó a Cohen en la misbeach umala que trosho veiktira misbeja. Venimtzad damo al kira misbeach. והסיר את תמורתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח קדמה למקום הדשן ושיסה אותו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבח על העצים אשר על האש עולה הוא איש ריח ניחוח לשם. Como dije, la Baraitá a continuación nos va a citar ciertas partes de estos pesukim y nos va a mencionar detalles alágicos sobre el proceso. Dice la Gemara lo siguiente: Tanu Rabbanan veikribó mata al mundo mar lefi shenemar veikrib min hatorim o min bene hayonah יכול המתנדב עוף לא יפחות משני פרדים. תלמוד לומר ויקריבו אפילו פרדה אחת יביא. Expliquemos esta primera parte de la Baraitá. El pasuk, el segundo, ¿sí? Recuérdense que vimos capítulo 1 desde el 14 hasta el 17. El segundo de estos, ¿cuál es? El 15. Respecto a Olat Haof dice veikribó a Cohen en la misbeach. Pero aparte está extra esa palabra veikribó a Cohen. Porque el pasuk previo en el 14 ya dice veikrib minatorim. ¿Qué es Veikribó a Cohen? Está extra esa palabra. No te voy a explicar. Justamente, como antes ha escrito Veikrib minatorim o min bene Yonah, torim es plural o singular. Plural, torim, tórtolas. Bene Yonah, ¿qué es? Plural, bene, pichones. ¿Sí? Uno hubiese pensado que todo lo que uno puede traer como donación, como compromiso, como neder o nedabá, un korban off, ¿de qué? Olat Haof, es únicamente cuando traes parejas, dos mínimo, pero uno no puedes traerlo. Por eso viene el segundo paso que dice veikribó en singular, que inclusive si quieres traer ¿qué? Solo uno, si te quieres comprometer a donar solo uno, un pichón también está ¿qué? Permitido, kasher.
Sigue diciendo la baraita, el amizbeach mata al mundo mar. Perdón, el amizbeach mata al mundo mar a Cohen, likvoa lo Cohen, sheyachol ve'alo dinhu, uma ben tzon shekava lo tzafon, lo kava lo Cohen, of shelo kava lo tzafon, no din shelo ikva lo Cohen, tal mundo mar, ha Cohen, likvoa lo Cohen. יכול ימלכנו בסכין ודינו. ומה אם שחיטה שלא קבע לכהן, קבע לכלי, מליקה שקבע לכהן, אינו דין שיקבע לכלי? תלמוד לומר, הכהן הוא מלק. אמר רבי עקיבא, וכיתעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח? אלא מה תלמוד לומר כהן? שתהא מליקה בעצמו של כהן. Ok, expliquemos esta parte. La segunda parte de la braita viene y nos dice lo siguiente. Listo, ya entiendo por qué dices la palabra ¿qué? La palabra veikribó, ¿sí? Ya entiendo por qué dices la palabra veikribó. Porque es singular para decirte que también ¿qué? Puedes llevar ¿qué? Un solo pichón. Un solo pichón. Pero ¿por qué dices el pasú que sigue diciendo veikribó a Cohen el amizbeach? ¿Por qué tienes que decir la palabra Cohen? Que diga veikribó el amizbeach. ¿Para qué tienes que decir que un Cohen? Obvio que el Cohen es el que hace que el macrib, el que hace toda la acrabá. Dice, no, esta palabra Cohen es para enseñarte que la Meliká, el único que lo puede hacer, ¿quién es? Es el Cohen. ¿Por qué? Porque uno hubiese pensado que la Meliká la puede hacer ¿qué? También cualquier persona. ¿Por qué? Por el siguiente estudio. Calva Homer. Si Corban Olá de un animal que es más estricto. ¿Por qué es más estricto? Porque se debe hacer la shejitá ¿en dónde? En el norte nada más. Y aún así, solamente el Cohen puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo también un zar, shejitá que será bezar. Se korban of, olat of, que es menos estricto porque no se tiene que hacer que en el norte no es kol shiken, de que no necesitas a un Cohen. Por eso necesito el pasú que te diga veikribó, no solamente veikribó el amizbeach, sino veikribó a Cohen. Únicamente el Cohen puede hacer la melika. Sigue siendo la braita, pero un segundo. Siendo así, uno puede venir y decir, uno hubiese pensado que la melika se hace con ¿qué? Con cuchillo. Y tengo un calvajomer para decirte que es así. ¿Cómo? Si la shejitá del korban behemá, que es más light, ¿en qué es más light? Que no necesita un Cohen, como acabamos de decir antes. ¿Sí? Y aún así se requiere ¿qué? Cuchillo, saquín para la shejitá. Meliká, que es más estricto, ¿en qué? En que necesita únicamente un Cohen, como acabamos de comprobar. A Cohen, ¿sí? Kol shiken que requiere ¿qué? Un cuchillo. Entonces uno hubiese pensado que la meliká se hace con ¿qué? Con un clic, con un cuchillo. Talmud Omar, la próxima parte, veikribó a Cohen, como dice el pasuk ahí, veikribó a el segundo pasuk, el tetvav ahí, ¿sí? Veikribó a Cohen la mizbeach, umalak. A Cohen, umalak. Para enseñarte que la meliká se hace con la mano, con el cuerpo del Cohen directamente. ¿Y cómo lo entiendes? ¿De dónde sacas eso de estos pasukim? Dice Rabbi Akiva, te voy a explicar. No entiendo. ¿Cómo hubieses pensado? Si me viene a decir que el Cohen solamente puede hacer la meliká, no es hidush. ¿Dónde se hace la meliká? ¿Dónde se hace la meliká? La meliká del Olat Haof. En el mizbeach, en el sober. ¿Un zar puede entrar ahí? Seguro que no puede entrar ahí. No puede entrar ahí, no hay chance. Entonces no tengo que decirte, que el pasuk no tiene que decir la palabra Cohen para enseñarte que la meliká la haces. No, el lugar que se hace es un sober, no puede entrar el cizel para allá. Entonces seguro lo hace únicamente que el Cohen, no necesitas un pasuk para eso. O sea, ¿por qué dice Cohen? Para enseñarte que lo que dice después su malak es únicamente con el cuerpo del Cohen, directo y no con cuchillo. O sea, con la uña y no con el cuchillo. Begufosh el Cohen. O sea, con su uña y no con un cuchillo. Sigue diciendo la baraita, nos sigue analizando las próximas palabras de los pesukim. Yahol imlekena ben milemala ben milemata. Talmud Omar umalak veiktir, ma'aktara berosh hamizbeach, af melika berosh hamizbeach. Ok. En esta parte nos sigue la baraita analizando otro punto. Uno hubiese pensado, dice la baraita, que la meliká, ¿de qué korban estamos hablando? Olat, haof, se puede hacer ya sea en la parte superior del mizbeach o ya sea en la parte inferior, o sea, por encima del hut, asikra, o por debajo, ¿sí? Dice no, porque ahí dice en ese pasuk, ¿sí? En ese pasuk de Tav, dice el pasuk que umalak etrosho veiktira mizbeja. Malak, ¿qué es? La meliká. Umalak veiktir. Iktir, ¿qué es? La quemada del Olat Haof sobre el mizbeach.
Ya que está escrito uno al lado del otro, hacemos el ekesh y decimos de la misma manera que la aktará se hacía ¿en dónde? ¿Abajo? No, ¿en dónde? Encima del Mizbeach. ¿Sí? Donde está la marajá, donde está el fuego. ¿Dónde está el fuego? Arriba. Igualmente la melicá se hace arriba. ¿Qué significa arriba? Encima del Jutasikra. ¿Dónde? Sobre el Sobev. Muy bien. Sigue diciendo la baraita, Umalak shete melicá mimul oref. ¿Taomer mimul oref? O en el aminatzavar bedinu. Neemar kan umalak veneemar lealan umalak. Malealan mimul oref afkan mimul oref. Malealan molek veno mavdil. Afkan molek veno mavdil. Talmud lomar umalak veiktir maktara. הראש לעצמו והגוף לעצמו, אף מליקה, הראש לעצמו והגוף לעצמו. ומניין שהקטרת הראש בעצמו והגוף בעצמו, שנאמר, והקטיר אותו, הרי הקטרת הגוף אמורה, האמני מקיים והקטיר המזבחה, בהקטרת הראש הכתוב מדבר. Ok. Esta parte la Baraita viene y nos explica lo siguiente. El pasuk ahí en la parashá de Olat Haof, que nos dice Umalak, ¿qué hace la Melicá? Dice la Baraita que se refiere que la Melicá del Olat Haof se hace ¿en dónde? En la parte de atrás del cuello, no adelante, no en la garganta, sino en atrás. ¿Y dónde? Abajo de la nuca. ¿Sí? Así dice la Baraita. Y pregunta la Baraita, ¿pero quién te dijo? Puede ser que cuando dice Umalak, no es atrás, sino es donde Minatzavar, en la parte delantera, como los animales. ¿Sí? ¿Y por qué diría así? Porque Mimul Orpo, escuchen bien esto, está escrito en Hatat Haof. Pero en Olat Haof no está escrito. Si uno hubiese pensado que en Olat Haof la melicá se puede hacer ¿dónde? Adelante. ¿Sí? Sin embargo, la respuesta es que aprendemos desde la Shabbat. Respecto a Olat Haof está escrito Umalak. Y respecto a Hatat Haof está escrito Umalak. De la misma manera que Hatat Haof, cuando dice Umalak, es Mimul Oref, por atrás, debajo de la nuca. Igualmente, en Olat Haof, cuando dice Umalak, se refiere ¿qué? Por atrás, debajo de la nuca. Pero si vas a hacer una Gezerá Shabbat y vas a aprender Olat Haof de Hatat Haof, pues deberías de aprender de allá todo y decir que la misma manera que Hatat Haof se hace melicá y no se separa, lo yavdil, sino nada más se corta ¿qué? Uno solo. Pues también aquí en Olat Haof se hace melicá y no se separa cabeza del cuerpo, o sea, no se hacen los dos simanim, sino nada más uno. Dice no, porque está escrito en Olat Haof Umalak veiktir. Otra vez lo compara con la aktará. De la misma manera que la aktará, que es cuando se aplica, cuando se coloca el pedazo en el ¿dónde? En el misbeach. De la misma manera que en la aktará se coloca ¿qué? La carne separada y el cuerpo separado. Primero la cabeza separada y el cuerpo después. Igualmente, cuando hace la melicá es separado. ¿Qué significa separado? No completamente, sino lo más separado que es los dos simani. Y sigue preguntando la Gemara, ¿y quién te dijo que la aktará? Listo, la Mishnah dijimos que la aktará en la cabeza se hace primero y separadamente se hace posteriormente ¿qué? El cuerpo. ¿Pero dónde lo aprendemos? Esto voy a explicar. Porque en Vaikra, en esa parashá, y Vaikra 1.17, el versículo 17 dice, Veiktir oto a Kohen HaMizbeja. ¿Qué es Veiktir oto? El cuerpo. ¿Sí? Pero hay un pasuk antes, que es no el 17, sino el 15, que dice Veiktir HaMizbeja, que lo suba al Mizbeja. Pero ya está escrito antes. Pero ya está escrito después, el 17 Veiktir oto. Se lo entiendo. Está escrito en el 17 Veiktir oto, que el cuerpo lo pone en la marajá, en el fuego. Y en el 15 vuelve y dice Veiktir HaMizbeja, que lo pone en el fuego. ¿Para qué? ¿Qué pone en el fuego? La cabeza. Y el hecho que la Torah te los dijo separados, significa que se ponen ¿qué? Separados. Seguimos, sigue diciendo la baraita. Todo esto es una misma baraita. Venimtza damo. Culo. ¿Qué es venimtza? ¿Qué es venimtza? Muy bien, sí. Será exprimido su sangre. No está escrito será exprimido de su sangre, sino será exprimido su sangre. Mashma que ¿qué? Toda la sangre. Toda la sangre, ¿sí? De la cabeza y del cuerpo. Como dijimos, esto es lejatejila. Bediabat suficiente que mayoría, como vamos a ver más adelante, en Daf Samechba Mudalev 66a, al final de la clase. Sigue diciendo la baraita, al kir hamizbeach, velo al kir akevesh, velo al kir aejal, veis de ze kir elion, o enoel a kir tachton, vedino. Ma bema shehatata lemala, o lata lemata, o shehatato lemata, enodin sheolato lemata. Talmud nomar umalak veiktir venimtza damo. וחתעלה על דעתך שלאחר שהקטיר חוזר וממצה, אלא לומר לך, מה הקטרה בראש המזבח, אף מיצוי בראש המזבח. הכיצד? היה עולה בכבש, ופונה לסובב, ובא לו קרן דרומית מזרחית, היה מולק את ראשה, ממול עורפה, ומבדיל, וממצה מדמה על קיר המזבח,
Imasa'a le mata meragla filu ama. ¿Qué será? Rabbi Nehemiah Rabbi Eliezer ben Yaakov אומרים כל עצמה אינה נעשית, אין נעשית אלא בראש המזבח. מאי בניו, אביי ורבא אדם לתרוויו, עושה מערכה על גבי סובב היכה בניו. Viene Gemara y nos dice lo siguiente, sigue diciendo el pasuk ahí, Alkira Mizbeach, que de ahí aprendemos que el Mitsui se tiene que hacer sobre ¿qué? Sobre la pared del Mizbeach, la pared del Mizbeach. Dice la Gemara, aprendemos aquí la pared del Mizbeach y no ¿qué? La pared de la rampa, y no la pared del Ejal, y no la pared del Ulam. Únicamente ¿qué? Kir a Mizbeach. ¿Y cuál es esa pared del Mizbeach? ¿Qué parte de la pared del Mizbeach? Que hay que hacer el Mitsui. Es la superior, por encima del Juta Sikra. ¿Quién dijo? Puede ser que es la inferior por debajo del Juta Sikra. Se dice no. Perdón, puede ser que es de la inferior del Juta Sikra. Y tengo un calvajón para decir así. Si un animal que cuando es Hatat, ¿dónde se salpica? ¿Dónde se aplica la sangre? Arriba. Y aún así cuando es Olá, ¿se hace dónde? Abajo. Entonces, en un caso de un of, de un ave, que cuando es hatat, también se hace abajo, kol shiker que la olá, también se va a hacer ¿dónde? Abajo. Entonces, uno hubiese dicho que es en la parte inferior, pero dice el pasuk, umalak, y después es veiktir venimtzadamo. ¿Sí? Veiktir, ¿qué es? Sobre el mizbeach, se quema. Venimtzadamo es el mitzui. Pero un segundo, si ya le hizo iktir, ya se quemó. Si ya se quemó, no hay mitzui. Porque dice veiktir y después dice venimtzadamo. Si ya se quemó, no hay sangre, ya se quemó. Dice, no, te lo dijo en este orden para que compares Aktará con Mitsui. Digas lo siguiente, de la misma manera que Aktará es donde, encima del Mizbeach, igualmente el Mitsui es donde, encima, o sea, en la parte superior del Juta Sikra. ¿Cómo entonces es el proceso? Resume la baraitá. Muy sencillo, el Cohen subía, como ya vimos en la Mishnah, el Cohen subía la rampa y en la mitad de la rampa iba a la derecha hacia el Sobev, llegaba a la esquina sureste. Y ahí le hacía melicá la cabeza del Olata Of. ¿Por dónde? Por la parte de atrás, debajo de la nuca. Separaba la cabeza del cuerpo, o sea, los dos simanim. Luego hacía Mitsui Adam sobre la pared del Mizbeach. ¿Dónde? Cuando estaba sobre el Sobev. Entonces el Sobev ya está arriba. Recuérdense que el Sobev está una amá por encima de la mitad. Porque el Sobev tenía una altura de 6. Si la primera base, el Yesod era una amá y el Sobev era... La segunda plataforma era 5, entonces lo que sobresalía del Sobev era ya, ¿en qué altura? En 6, ¿sí? Entonces tenía que hacer ¿dónde? En la parte de arriba. Sigue diciendo la baraitá, y si se agachó y lo hizo hasta una amá abajo, o sea, en la primera amá hacia abajo, está kasher. ¿Por qué? Porque sigue siendo por encima del Juta Sikra, que es 5 amot. Recuerden que él está hasta 6 amot, está en Sobev 6 amot, entonces si hace una amá abajo, está kasher. Sin embargo, Rabbi Nehemiah y Rabbi Eliezer ben Yaakov, ambos discuten y dicen, no señor, el servicio del Mitsui Adam hay que hacerlo encima del Mizbeach, o sea, por encima del Sobev. Si lo hizo abajo del Sobev, aunque sea hasta una amá, aunque está por encima del Juta Sikra de esa amá, no se puede. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿En qué discuten en este punto? ¿Por qué discuten? Tanakamá, ¿en qué se basa para decir que hay que hacer en la parte de arriba? Porque el pasuk dice veiktir benimtzad, de la misma manera que la Aktará es donde arriba, pues también el Mitsui hay que hacerlo donde cerca a la Aktará, arriba. Entonces, según esto, si también Tanakama está de acuerdo con eso, pues debería decir que únicamente se puede hacer ¿en dónde? Encima del Sobev. Como dice las segundas opiniones, Rabbi Nehemiah, Rabbi Eliezer. Dice Abaye y Rabba, te voy a explicar. La diferencia entre ellos en qué discuten es si se puede hacer una marajá, una hoguera, y quemar ahí esas partes en el Sobev, o únicamente encima del Mizbeach. Entonces, Tanakama opina que se puede hacer marajá sobre el Sobev y quemar. Entonces, la amá que está abajo está encimita, está muy cerca a la posible marajá que se puede hacer en el Sobev. Está kasher, ¿sí? La amá que está abajo. Sin embargo, Rabbi Nehemiah Rabbi Eliezer dice, no. Marajá en el Sobev no se puede, únicamente en el techo del Mizbeach, únicamente arriba. Entonces nada más se puede encima del Sobev, que se acerca, pero lo que es la amá abajo del Sobev, aunque está por encima del Juta Sikra, no se va a poder. Muy bien, Apotay, seguimos. Balo la guf vejule, tanu rabbanan. Ve'esir et murato benotzata, זוזפק, יכול יקדיר בסכין ויתלנו, תלמוד נאמר בנוצתה, נוטל את הנוצה עמה, אבל יוסי בן חנן אומר, נוטלה ונוטל קורקבנה עמה. דבר רבי ישמעאל תנא בנוצתה בנוצה שלה, קודרה בסכין כמין ערובה. Mencionamos en la Mishnah, ¿sí? Que después de que ya colocaba la cabeza en el Mizbeach, regresaba al cuerpo del Olata Of, ¿sí? ¿Y qué sacaba? Sacaba el buche
con las plumas que estaban alrededor, ahí mismo sobre el buche, ¿sí? Y las entrañas que salían junto al buche. Y después echaba todo eso ¿en dónde? ¿En dónde? Beta Deshen. Sí, el Beta Deshen. Ok. Se lo tirabas, eso es lo que vimos en la clase anterior también. Ok. La Gemara trae una vareta al respecto. La vareta trae un pasuk respecto a Olataof, que es de los pesukim que mencionamos antes. Vaikra 1:16. Dice el versículo: Vesiret mur'ato benotzatá, sacará el buche con su pluma. Su mur'a con su pluma. ¿Qué es buche? ¿Qué es mur'a? Dice aquí la vareta zefek, lo cual significa el buche. Uno hubiese pensado que puede venir a abrir una boquilla por arriba en la piel y sacarlo por adentro, ¿sí? Sin que tenga que cortar la piel junto ni sacar las plumas. Talmud Amar. No es así, porque el pasuk no dice nada más Vesiret murato, sino dice Vesiret murato benotzatá, con sus plumas. ¿Entiende Tanakama que notzatá qué es? Con sus plumas, las plumas que están por encima del buche, alrededor, directamente por encima, alrededor. Sin embargo, Rabbi Yossi ben Hanan dice que notzatá no es plumas, sino notzatá es el kurkebán. ¿Qué es kurkebán? ¿Cómo se dice kurkebán en español? Molleja, ¿sí? ¿Y por qué se llama notzá? Porque es repugnante, porque está toda la comida ahí digerida, ¿sí? Entonces, según Rabbi Yossi ben Hanan, lo que había que sacar era el buche, no con las plumas, sino el buche con la molleja. ¿Ok? Perfecto. La Gemara trae otra baraita de ver a Bishmael. En los Mirash de Rabbi Ishmael enseñan la siguiente baraita. Está escrito en el pasuk: Vesiret murato benotzatá. De aquí aprendemos que con qué plumas lo saca, no con todas las plumas del ave ni las que están alrededor lejos, sino literal, si el buche está aquí, las plumas que están aquí, las plumas que están aquí tapando esto, eso nada más. ¿Sí? O sea que básicamente, ¿cómo lo hacía eso? Abría como una ventana enfrente del buche, sacaba la piel con las plumas y después agarraba ¿qué? El buche que estaba atrás. Ok. Y aparte de eso también las entrañas que salían también. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Shisa, velo ivdil, tanu rabanan. Veshisa, en shisa el abeyad, vejenu omer, vaishaseu, que shasa hagedi, y sigue diciendo el pasuk, meumen beyado. Mencionamos en la Mishnah que después de esto, ¿qué hacía? Venía el Cohen, no sé si recuerdan, en la Mishnah mencionamos, hay muchos detallitos, pero en la Mishnah mencionamos que después de que sacaban y tiraban el Trumat Deshen, ¿sí? Todavía quedaba el cuerpo del ave, que posteriormente lo echaban ¿en dónde? En la marajá, en el fuego. Pero antes de echarlo en el fuego, Shisa velo ivdil, el Cohen venía y ¿qué? El Cohen venía y desgarraba el cuerpo de ella por la parte de atrás, por la parte donde estaban, o sea, casi lo dividía, pero no ivdil, no lo separaba completamente, ¿sí? La hermana nos trae una vareta que nos aumenta detalles sobre este proceso. Dice que se hacía con la mano y no con un cuchillo o un utensilio. ¿Dónde lo aprendemos? Porque en la Torah dice Veshisa. Y Shisa es desgarrar. Desgarrar es cuando uno rompe con la mano. Igualmente hay un pasuk en Shofetim 14:6 que dice el verbo Vaishaseu, o sea, Shisa, y dice después el pasuk Umeuma en Beyado, y no tenía nada en su mano. O sea que se hace con la mano y no con un instrumento. Seguimos, Rabotai. Ahorita la Gemara, esta parte ya es un poco más, no complicada, pero más complicada, digamos. Lo decide Tamurav Bejule. Matnitin de lo que Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. De Tania, Amar Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Shamati shemavdilim bechatat haof. Mai benayu. Mencionamos en la Mishnah, escuchen bien, Rabotai, que en nuestra Mishnah mencionamos que Olat haof se separaba la cabeza del cuerpo. ¿Qué significa se separaba? Se cortaban los dos simanim. En Olat haof. Pero en Hatat haof, mencionamos en la clase anterior, que ¿cuánto se cortaba? No se separaba, o sea, no se cortaban los dos, sino únicamente ¿qué? Uno solo. Nos dio nuestra Mishnah, si separó la cabeza del cuerpo en Hatat, o sea, si separó los dos simanim en Hatat haof, o transgredió y no separó en Olá, o sea, no cortó los dos en Olá, o sea, que no hizo lo correcto, en este caso el corbán está pasul. ¿Está claro o no está claro? Repito. Olat haof, ¿cuántos tiene que cortar? Lo correcto es separar. ¿Qué separar? Carne, no separar completamente, sino cortar los dos simanim. Hatat, 1. Nos dice nuestra Mishnah, si en Hatat separó, o sea, cortó los dos, o en Olá no separó, o sea, no cortó los dos, en ese caso el corbán está ¿qué? El corbán está pasul. Así vimos en la Mishnah. Dice la Gemara, nuestra Mishnah,
que básicamente, enfoquémonos en uno de los casos, en Hatat, cabeza de Hatat, Hatat Haof, nuestra Mishnah dice que si lo separó, o sea, aquí si cortó que los dos, ¿está qué? Está pasul. Nuestra Mishnah que nos dice eso no cuadra con la opinión de Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, porque Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice en la Baraitá que escuché, así dice él, Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice, escuché que se puede separar en Hatat Haof, ¿sí? O sea, que el separar la cabeza del cuerpo, o sea, cortar 2 simanim en Hatat Haof, no invalida al Corban. Puede ser que lo ideal es hacer uno, pero si lo separaste y hiciste 2, no invalida. Nuestra Mishnah dice que sí invalida. Entonces nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Y la Gemara pregunta, ¿en qué discuten? Mai Benayo, ¿en qué discuten? ¿Cuál es el mahloket entre el Taná de nuestra Mishnah y quién? Y Rabbi Elazar Rabbi Shimon. O sea, entre Tanakama, lo llama aquí la Gemara, y Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que es el Taná de la Baraita. Y la Gemara da 3 explicaciones. Tratemos de concentrarnos, porque son términos medio... Sí, son cosas, se van a dar cuenta. Amar Rav Hasda. Un segundo. Sí. Amar Rav Hasda. Mitzui hatat haof meakev y kabenayu. Tanakama. Sí, dije mai benayu, ya dije. Amar Rav Hasda. Mitzui hatat haof meakev y kabenayu. Tanakama sabar mitzui hatat haof meakev. וכיוון דמיצוי דם מעכב, כעביד. מעשה עולה בחטאת העוף. ורבי אלעזר ורבי שמעון סבר מיצוי חטאת העוף לא מעכב. ומחתך בשר בעלמהו. ¿Será que seguimos leyendo todas las explicaciones y después? Bueno, hagamos una por una. La primera explicación la dice Rav Hasda. ¿En qué discuten? Dice lo siguiente. Pero antes de decir en qué discuten, importante dar una pequeña introducción. Vamos a ver el próximo Perek. Al principio, el próximo Perek vamos a darle 66a. La próxima clase. En la Mishnah, escuchen bien esta regla. Un hatat haof. Estamos hablando de hatat haof y olat haof, ¿sí? Un hatat haof. Que el proceso de él se hizo como el olat haof, aunque se hizo con intención de hatat, pasul. ¿Está claro o no está claro? Repito. Un hatat haof que se hace con intención de hatat, pero el proceso fue igual al de ¿qué? Al del olat haof, está pasul. Así es la regla. Vamos a verla más el próximo Perek. ¿Sí? Viene Rav Hasda y dice, ven, te voy a explicar. El mahloket entre ellos es si mitzui, ¿qué es mitzui? La expresión de la sangre, en hatat haof es esencial y se requiere y meakev o no. Tanakama, o sea, el Taná de nuestra Mishnah opina que el mitzui en hatat haof es meakev, es necesario para que quede kasher el korban. Y ya que es meakev, el Cohen está obligado a hacer ¿qué? Este proceso, este paso. ¿Qué pasó? De mitzui adam en hatat haof. Entonces sale que si él procede y después hace ¿qué? Después hace en hatat haof, córtalos, separa la cabeza del cuerpo, o sea, córtalos, en vez de uno, corta los dos, sale que está haciendo exactamente el proceso de ¿qué? De hola, mitzui, y después los 2 simanim. Y es pasul eso, como vamos a ver en la Mishnah más adelante. Por eso Tanakama opina que ¿qué? Por eso nuestra Mishnah opina que está pasul el korban. Sin embargo, Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice, no, mitzui dam en hatat haof no es meakev, no es necesario, no es esencial para que el korban quede ¿qué? Kasher. Entonces, si él quiere venir y cortar 2 simanim como olá, para que no quede como olá, puedes fallar en este proceso de no hacer mitzui. Porque al no hacer mitzui en hatat haof, no es meakev, según Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Entonces, pues, cuando vienes y cortas el segundo simán, ¿sé qué pasa? No estás haciendo un proceso de olá, porque el proceso de olá se invalidó porque no hiciste el mitzui adam. Repito, Rabbi Elazar Rabbi Shimon opina esta segunda opinión. La primera opinión está clara. La segunda opinión, Rabbi Elazar Rabbi Shimon opina que el mitzui dam en hatat haof, ¿qué? No es meakev, no es esencial, no es necesario hacerlo. Y por lo tanto, la solución es muy sencilla, para que no se parezca a que no sea el mismo proceso de olat haof, agarra el hatat haof, no le hagas mitzui, porque no es meakev, según Rabbi Elazar Rabbi Shimon, si no es meakev, y al no hacerlo, sigue siendo kasher, y después cuando vienes y en vez de cortar uno en hatat haof, cortas ¿qué? Como 2, es parecido al olat haof, no es parecido al olat haof, porque si hubiese sido como el olat haof, ya se hubiese invalidado, porque no hiciste el mitzui. En hatat haof eso no es meakev, pero no la sí. Por eso no es parecido al maaseh olá, y por lo tanto el korban está ¿qué? Está kasher. Por eso que Rabbi Elazar Rabbi Shimon dice que si uno
separó la cabeza del cuerpo, o sea, hizo los dos simanim, está kasher el corbán. Ah, pero es parecido a olate, es parecido a olataof, es parecido a olataof. Dice, no, ¿por qué? Porque el mitzui, según esta opinión, no es meaker. Primera manera como explicar. La dice Rav Hasda. Segunda manera como explicar Rav Amar Sheiyah besiman sheni beolataof y kabenayu. Tana kama sabar Sheiyah besiman sheni beolataof lo pasla. Veafalgat de Shaye kavid maase ola behatat. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Sabar pasla. Vekevan de Shaye mejatech basar bealmahu. Escuchen bien, Rabotay, la segunda explicación, Raba. Pero antes de decir esa segunda explicación, voy a hacer una pequeña introducción. Escuchen bien la introducción porque si no, no van a entender la explicación. La introducción es la siguiente. ¿Cómo es el orden de la Meliká en Hatataof? ¿Cómo es el procedimiento en Hatataof? Estamos jugando entre Hatataof y Olataof. ¿El Hatataof cómo es? Primero, Hatataof, ¿cuántos simanim hay que cortar? Uno solo, perfecto. Entonces, primero que se hace, la Meliká, ¿sí? Se corta el cuello por atrás, mejor dicho, el hueso del cuello, y la médula espinal, se llama la médula espinal, ¿sí? Sin cortar la mayoría de la piel que está alrededor del cuello, sin cortar la mayoría de la piel, solo se corta ¿qué? El hueso del cuello y la médula espinal. Obviamente se corta parte de la piel, pero no la mayoría todavía no. Después de este primer paso, el segundo paso es que cortar un simán, ¿sí? Un simán, esófago, tráquea o esófago. Y después de ese primer simán, ¿qué hace? Corta la mayoría de la piel que está alrededor del cuello, ¿sí? Entonces, si después el Cohen viene y corta un segundo simán, que no es necesario, pero si lo corta, ¿sí? Hay una interrupción entre el primer corte, el primer simán, y el segundo. ¿Una interrupción de qué? ¿De qué proceso? De cortar la mayoría de la piel. Perfecto. Viene Rabba y dice lo siguiente. El mahloket entre ellos es si en Olataof, hasta ahorita estamos hablando de Hatataof, vayamos a Olataof, el mahloket entre ellos es si una demora que hay entre el primer cortado del simán, entre la cortada del primer simán y la cortada del segundo simán en Olataof, es meakeb o no. Cuando hay una demora, cuando no se hace la cortada de la primera y la segunda. En Olá, ¿cuánto hay que hacer? ¿Cuántos simanim hay que cortar? 2. La pregunta es si a la vez o se pueden hacer ¿qué? Interrupción, ¿sí? O se puede Ese es el mahloket entre ellos. Tanakama opina que la demora entre el corte del primer simán en Olataof y el segundo simán no es meakeb. No pasa nada. En Olataof, la demora en cortar la mayoría de la piel entre el primer simán y el segundo simán no es meakeb. Y por ende, si es así, cuando viene, si no es meakeb, entonces en Olataof, cuando hace el primer simán, espera y después hace que el segundo simán está ¿qué? Kasher. Entonces en Hatataof, cuando corta los dos simanim, ¿cómo sería el proceso? Con demora en la mitad. Entonces sale que si hace eso y hace un segundo simán después, está haciendo exactamente el proceso de un Olataof, porque también en Olataof se hace primero demora y segundo está ¿qué? Está kasher. Y cuando hace el maasé, cuando el Hatataof tiene el mismo procedimiento, el Olataof está ¿qué? Pasul. Como vimos la regla antes, que vamos a ver más adelante en el próximo perek. Así opina Tanakama, y por eso es que dice que está en este caso, si el Hatat lo hizo con 2 simanim, está pasul porque se parece al proceso del Olataof. Sin embargo, el Rabbi Shimon dice, no señor, en Olataof, cuando hay demora entre el primer simán y segundo, está pasul. O sea que el procedimiento del Olataof es sin demora, es cortar los dos a la vez. Entonces, cuando vengo yo cuando yo vengo en Hatataof y corto el primer simán y demora, hay un efsek, y después que segundo simán, ¿sí? Ya no es Olataof, ya no estoy haciendo el procedimiento de Olataof, porque estoy haciendo la demora, y la demora en el Olataof lo invalida. Entonces, ¿qué es? No estoy haciendo el procedimiento de Olataof. Entonces, cuando vengo y corto el segundo simán, no estoy haciendo un procedimiento de Olataof, sino estoy haciendo un procedimiento de Hatataof, es como si fuese cortar un poquito más, y por lo tanto está ¿qué? Kasher. Esa es la explicación de Raba. Tercera explicación la dice Abaye. Abaye Amar, Rov Basar Meakev y Kabenayu. Según Abaye, escuchen bien, Rapotay, Abaye opina que ambos, Tanakama y Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon, opinan
que la demora que hay entre el primer simán y segundo simán, ¿sí? Sí es meakev. El mahloket entre ellos es si al cortar la mayoría de la carne, ¿en qué? En hatat, es un proceso que es meakev o no. En hatat hay que cortar un simán y después la mayoría de la piel, la mayoría de la carne me refiero a la piel que alrededor. Si eso es meakev o no, ¿sí? Tanakama opina que ¿qué? Que Rov Basar no es meakev. Ese paso no es meakev. Entonces escuchen bien, si no es meakev, puede ser que el Cohen dice, como no es meakev, al hacer la melika del hatataof, me voy a saltar ese paso y directo va a ser que el segundo simán y se va a parecer que exactamente al hola, y este pasó. Entonces, también si no hizo así, porque será, no sirve. Para que no se vayan a confundir. A por otro lado, Rabbi Shimon opina, no. El Rov Basar es algo que meakev en hatataof. No tenemos sospecha que el Cohen se salte esa parte, porque si no está pasul, es meakev. Por lo tanto, nunca va a ser parecido al hola taof y por lo tanto está kasher. ¿Sí? Dice la Gemara, esas son las tres explicaciones cómo explicar. La primera la explicación la dice Rav Hasda, la segunda Raba y la tercera Abaye, cómo explicar el mahloket que hay entre el Taná de nuestra Mishnah, que la Gemara lo llama Tanakama, y el Taná de la Baraita, que es Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Agrega la Gemara y dice, Ubiplukta de Rabbi Zera be Rabbi Shmuel be Rabbi Yitzchak. Hadamar sheya besiman sheni beolat taof pasla y kabenayu, vehadamar Rov basar meakev y kabenayu. Dice la Gemara, estas últimas dos explicaciones, ¿cuáles fueron las últimas dos? La segunda y la tercera. La segunda la dijo ¿quién? Raba, y la tercera, Abaye, muy bien. Es el mismo mahloket que hay entre Rabbi Zera y Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Uno de ellos dice como la explicación de Raba, y otro de ellos dice como la explicación de Abaye. Ok, muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Michlal de Bain, an Rov basar batejila in, veatania ketzad mulkim hatataof, jotech shidra, umafreket, belo Rov basar. עד שמגיע לבשת או לקנה, הגיע לבשת או לקנה, חותך סימן אחד, או רובו ורוב בשר עמו, ובעולה שיניים o רוב שיניים. La Gemara pregunta, según la explicación de Abaye, que los Tanaim, la tercera explicación, que los Tanaim discuten, los Tanaim, o sea, Tanakama y Rabbi Elazar Rabbi Shimon discuten en un caso que no cortó la mayoría de la piel, ¿sí? En hatataof. Si eso meakev, muy bien, si eso meakev o no. ¿Sí? Así explicó Abaye. Entonces podemos aprender que el mahloket es si es meakev o no, pero ambos están de acuerdo, según la explicación de Abaye, el mahloket entre los tanaim es si es meakev o no, pero ambos están de acuerdo que lo ideal es en hatataof cortar ¿qué? Lejatejilá, cortar la mayoría. ¿Acaso es así? Dice la Gemara, sí señor, como está escrito en la Baraita Meforash. ¿Cómo se hace la melika del hatataof? Se corta la médula espinal y después el hueso del cuello, no después, junto, una médula espinal y el hueso del cuello, sin cortar la mayoría de la piel alrededor del cuello. Después llega al primer simán, que es que o el esófago o la tráquea, y cuando llega a eso corta que uno de ellos, sí, porque es hatat, estamos hablando de hatataof, o la mayoría, sí, y después corta que Rov basar. Después de eso, sí, un simán o la mayoría, un simán. Y después corta ¿qué? Rov basar, la mayoría del basar. Vemos, antes de seguir con la baraita, vemos que según todos, lejatejilá, por lo menos hay que cortar ¿qué? La mayoría de la carne alrededor del cuello. Después sigue diciendo que eso es respecto a hatataof, pero respecto a olataof, ahí tiene que cortar ¿qué? No un solo simán, sino dos simánimo, la mayoría, Rov de los dos simanim. Seguimos. Ambruja kame de Rabbi Irmiyah. Amar, lo shmiya lehu, ade amar Rabbi Shimon ben Eliakim, mishon Rabbi Elazar ben Pedad, mishon Rabbi Elazar ben Shamua. Omer Rabbi Elazar Rabbi Shimon, שמעתי בחטאת העוף שמבדילים, ומאי לא יבדיל, אין צריך להבדיל. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שלה מעתה, גבבור דכתיב לא יחסנו החנמי דאין צריך לחסות, אך יש דעתם כיוון דכתיב בעל הבור ישלם, ילווהו דרמי לחסויה. אבל לך מיך דכתיב והקריבו. חילק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף. לא יבדיל למה לי? שמע מיני אין צריך להבדיל. Ok, escuchen bien esto. Dice la Gemara lo siguiente. Unos jajamim fueron enfrente de Rabbi Irmiyah, ¿sí? Y le dijeron a Rabbi Irmiyah, expusieron enfrente de Rabbi Irmiyah el mahloket que hay entre Rabbi Zera y Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, o sea, las dos explicaciones.
¿Sí? Rabbi Zera dice como, recuerden que dijimos que Rabbi Zera y Rabbi Shimon Nachmani, cada uno de ellos dice, uno como Abayé, tercera explicación, y uno como Raba, segunda explicación. Entonces vinieron de Rabbi Irmía y le dijeron lo que dice Rabbi Zera, la opinión de Rabbi Zera en la explicación de los Tanaim, y la explicación de Rabbi Shimon Bar Yitzhak, en cómo explicar el Mahloket, cómo explicar la opinión principalmente la opinión de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Y cuando escucha Rabbi Irmía eso, dice que acaso ellos no escucharon lo que dijo Rabbi Shimon ben Eliakim en nombre de Rabbi Elazar ben Pedat, en nombre de Rabbi Elazar ben Shamua, que ellos dijeron lo siguiente. Dijo Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, el mismo Rabbi Elazar ben Shimon, dijo lo siguiente: escuché, ¿sí? Escuché respecto a un hatataof. Así está Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Repito, Rabbi Irmía, cuando escucha las explicaciones de Rabbi Zera y de Rabbi Shimon ben Rabbi Yitzhak, que es la segunda y la tercera que dimos, viene y dice, ¿acaso ellos no escucharon lo que dice Rabbi Shimon ben Eliakim en nombre de Rabbi Elazar ben Pedat, en nombre de Rabbi Elazar ben Shamua, que ellos dijeron en nombre de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, o sea, en nombre de Rabbi Elazar ben Shimon, de este Taná, de la Baraitá, que dijo que escuché, así ellos dicen que escucharon que dijo Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, escuché respecto al hatataof, que se puede separar la cabeza del cuerpo, o sea, que ¿cuántos simanim se pueden cortar? 2. Pero la Torah respecto al hatataof dice, lo yavdil. ¿Qué es lo yavdil? Que no es necesario hacerlo. Pero si quieres hacerlo, adelante. Y es por eso que si el Cohen sí lo separó la cabeza del hatat con el cuerpo, o sea, dicen los dos simanim, el corbán va a estar ¿qué? Kasher. ¿Por qué es kasher? Porque no está cambiando de servicio de hatat y haciendo como el olá. ¿Por qué no? No obstante es parecido al del olá, pero el hecho que ya no es algo prohibido en hatat, no estoy cambiando algo de olá. En hatat está permitido hacerlo. Entonces no se llama que estoy haciendo un procedimiento de olá. Estoy haciendo un procedimiento de ¿qué? De hatat, porque según mi opinión, cuando dice lo yavdil, así dicen ellos en nombre de Rabbi Shimon, cuando dice lo yavdil es no que no se puede, sino que no se necesita le yavdil. ¿Sí? Pero si quieres, puedes. Entonces, si es así, le pregunta a Rabbi Irmía, no entiendo la explicación de Rabbi Zera y Rabbi Shimon bar Yitzhak, el mahloket entre los Tanaim, del Taná de nuestra Mishnah y Rabbi Elazar ben Shimon, cuando explican en la opinión de Rabbi Elazar ben Shimon que efectivamente está que en hatat no se puede dividir. No, aquí dice Meforash que no se necesita. Bien, la Gemara dice, así le preguntó a Rabbi Irmía, y la Gemara pregunta sobre esto, dice lo siguiente: Rabajabre de Raba le pregunta a Rabashe, pero un segundo, ¿qué acabamos de decir? Cuando dice en la Torah lo yavdil, no es que no se puede separar, sino que no se necesita. Entonces, según esto, respecto al nezek del bor, cuando hay un pozo en Reshut Rabim, escrito en Shemot 21:33, Vejiftach ish bor, o kichre ish bor, velo yehasenu. Muy bien, lo yavdil, ¿qué dijimos lo yavdil? No necesitas separar, pero puedes. Entonces, lo yehasenu, que es también, debería ser la misma explicación. No necesitas taparlo, pero si quieres puedes, ¿sí? Pero no necesitas, no puede ser. Ahí seguro la explicación es que lo yehasenu es si no lo tapó, no que si quiere, o sea que hayab de taparlo, ¿sí? Dice no, ahí es diferente, porque el pasuk en la continuación, el próximo pasuk que le sigue en el 34, se va a la bor yeshalem, el que hizo el bor tiene que pagar si causó un daño, si alguien se tropezó, si algo se rompió ahí, ¿sí? Entonces si hay una obligación de que él tiene que pagar, significa que obligatoriamente no es no, si quiere puede taparlo, pero no, lo yehasenu, que no es necesario taparlo, pero si quiere puede. No, si dice que después tiene que pagar es porque, entonces, el hecho que dice después que tiene que pagar significa que no que en Tzarich Lejasot, sino seguro que sí. A diferencia de aquí en Hatataof, que no es así. ¿Por qué? Porque está escrito respecto al Olataof, ¿sí? Está escrito respecto al, yo dije todo esto sí, ok. Respecto, sí estamos bien. Respecto a diferencia aquí en Hatataof, que aquí estamos hablando de Hatataof, lo que pasó, ¿sí? Que está escrito respecto a Olataof, ¿sí? En Vaikra 1.15, Veikribó a Cohen el Amizbeach, ¿sí? Que no dice Veikriv, ¿sí? Sino Veikribó, ¿sí? Con la vav esa extra. Un segundo. Mashma que Veikribó es únicamente en el Olat, el pasuk es otra vez. Ese pasuk en Vaikra 1.15 está hablando en Olataof y dice Veikribó, no dice Veikriv. Veikribó mashma en el Korban Olataof. Hay que hacer esta akrabá, pero no en otro. ¿Qué es no en otro? Ahí es diferente Hatataof de Olataof. A pesar que en Olataof tiene que hacer cortar 2 simanim, en Hatataof
suficiente que corte ¿qué? Un solo simán. Entonces, ¿para qué necesitas el lo yavdil? O sea, ya en Olata Of, aclaro un poquito más. En Olata Of, ¿cuánto hay que cortar? 2. Olata Of. Y está escrito ahí, Veikribó en Olata Of. El hecho que dice Veikribó, más que todo lo que está escrito ahí entre ellos, entre esas cosas que hay que cortar que 2, es únicamente que Veikribó a ese, a Olata Of. Pero más que Hatata Of no requiere 2, sino suficiente con 1. O sea, ¿para qué necesito el lo yavdil que está escrito en Hatata Of? Que no hace falta separar, que no hace falta cortar 2. Si no hace falta cortar 2, ya lo aprendemos del Olata Of. El hecho que en Olata Of dice que sí hace falta 2, y dice Veikribó, más que solamente hay 2, pero en Hatata Of solo 1. O sea, ¿para qué necesitas el pasuk lo yavdil en Hatata Of? Seguro para decirte que es suficiente 1 y no necesitas 2, pero si quieres puedes 2. Seguimos. Mitzad dam haguf. Tanu Rabbanan Ola. אף על פי שמצד דם הגוף ולא מצד דם הראש, ולא מצד דם הראש. יכול מצד דם הראש ולא מצד דם הגוף, תלמוד לומר, הוא, מהי תלמודה? אמר רבינה, מסתברא דרוב דמים בגוף שכיחה. La última parte de la Gemara se enfoca en la última parte de la Mishnah. Respecto a Olata Of, volvemos a Olata Of. Mencionamos que si se hizo el Mitsui Dam de qué? Del cuerpo. Pero no, Ejatejilá hay que hacer Mitsui Dam del cuerpo y de la cabeza, para que sea todo, toda la sangre. Pero si hiciste solo del cuerpo y no de la cabeza, kasher. Sin embargo, solo de la cabeza y no del cuerpo, pasul. Ahí me trae una fuente para esto, una baraita. Está escrito respecto a Olata Of, Vaikra 1:17. Recuérdense que Olata Of, los pesukim son Vaikra 1, del 14 al 17. Entonces, en ese último pasuk, en el 17, dice Olahu y Sherreach Nihoach Lashem. La palabra Olah está extra. Estamos hablando de Olah ahí. Ya se mencionó Olah en los pesukim previos. ¿Por qué tiene que decir la palabra que Olah está extra? Se nos te viene a decir que sigue siendo un corbán que se considera Olá y está kasher, inclusive si no se hizo Kol Damo. O sea, también si se hizo la del cuerpo y no la de la cabeza. Repito, el hecho que está escrito Olá, ¿para qué se necesita decir Olá? Estamos hablando de Olá y no hace falta decir otra vez Olá para decirte que hay otro caso que a pesar que no se hizo todo, sigue siendo Olá. ¿Cuándo? ¿Cuándo es todo? Cuando no se hizo toda la sangre, sino nada más que la del cuerpo y no la de la cabeza. Aún no hubiese pensado, pues también al revés, la de la cabeza y no la del cuerpo también. Dice, no, porque ahí mismo dice, Olahu. ¿Qué es hu? Te viene a excluir un caso. ¿Qué caso? Cuando se hizo el de la cabeza y no del cuerpo. Dice la May, ¿quién te dijo? ¿Por qué cuando tú me incluyes un caso, me incluyes cuando se hizo el del cuerpo y no la cabeza? Ese me dice que está incluido, está kasher. Y cuando me excluyes un caso, ¿me excluyes qué caso? Cuando se hizo el de la cabeza y no cuerpo. Dice la Gemara, muy sencillo, dice Rabina. Es lógica. La mayoría de las sangres, ¿en dónde están? La mayoría de la sangre, ¿en el cuerpo o en la cabeza? Entonces, si tengo uno para incluir, prefiero incluirte el que tiene la mayoría, que es que el cuerpo. O sea, que vamos según la mayoría, y la mayoría es suficiente. Por eso, cuando tengo para incluirte la palabra Olá, te incluyo cuerpo y no cabeza. Cuando tengo para excluirte, te excluyo ¿qué? Te excluyo cabeza, cuando fue sangre, cuando se hizo el Mitsui de la cabeza y no del cuerpo. Adran alaj, koche, kodashim. Con esto culminamos Perek Shishi, 6º capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.